Quiero compartirles un devocional en esta mañana. No será muy largo, pero también quiero hablarle en función de esto, de un año nuevo. Y un año nuevo siempre trae un nuevo desafío. Siempre hay cosas que son secretas, que no conocemos. ¿Quién sabe qué va a pasar a lo largo de este año? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana o dentro de 3 meses? Nosotros no lo sabemos, pero siempre es un año que nos desafía a algo. Y a nosotros como cristianos, un nuevo año nos tiene que plantear un desafío de una mejor calidad de vida para rendirle a Dios. Un año de una mejor consagración, un año de un mejor servicio, porque lo pasado no lo podemos modificar y el futuro no es nuestro, pero el hoy sí. Y hoy podemos proponernos, al empezar un año nuevo, darle algo mejor a Dios de lo que le dimos ayer. Pero no solamente en el ámbito de estas 4 paredes, de este hermoso lugar que ustedes tienen, sino fundamentalmente cuando se abren esas puertas y ustedes y yo estamos afuera. ¿Qué pedirá Dios de este nuevo año para ustedes? Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, escribiendo el apóstol Pablo, capítulo 3, 2 pequeños versículos nada más. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oramos. Padre, en esta mañana pedimos que tu gracia sea sobre tu palabra, Señor, y que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué pensé en esto? Porque el apóstol claramente está hablando acerca de lo que cada uno de nosotros somos delante del mundo, no delante de Dios. Está diciendo que somos cartas que hemos de ser leídas por los hombres, por aquellos que están afuera de este lugar. Pablo escribió a los Corintios y tomó este ejemplo tan maravilloso. Y yo les podría preguntar a ustedes, defínanme qué es una carta. Para ahorrar tiempo, yo busqué en el diccionario cuál es la definición de carta. Dice que es un papel escrito que se manda o se envía a una persona para darle cuenta de algo. Vale decir que usted y yo somos enviados por Dios a alguien para transmitirle un mensaje. Pablo utilizó mucho la escritura de las cartas. De hecho, escribió 13 epístolas: Romanos, Corintios 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 2, Timoteo 2, Tito y Filemón. Utilizó mucho el tema de las cartas, pero no fue el único. Yo le voy a contar algún testimonio de vida nuestra. Mi suegro, que fue primero mi pastor, también era un poco Pablo con las cartas. Él escribía cartas a la congregación, a los hermanos. Él escribió cartas a mi misma persona en mi primer tiempo de conversión, cuando uno a veces vio esas patinaditas que por ahí por un tiempo no sabe si está bien en el camino afirmado o no. Y yo recuerdo que yo recibía las cartas de mi pastor en ese tiempo. Y cuando llegó el tiempo de que él dejó el ministerio por su edad, por su jubilación propiamente, comenzó a trabajar en unas oficinas que había en el centro de una organización cristiana, quizás te acuerdes, de Rex Hammer. Y él trabajaba ahí, ¿saben qué hacía? Escribía cartas a todos aquellos llamados telefónicos que llegaban a esa organización con alguna inquietud, con alguna necesidad. Él en el escritorio, su tarea era escribir cartas. ¿Sabe por qué?
Porque a lo mismo que Pablo, él conocía el poder que tiene la palabra que llegaba a las vidas de las personas, a través de un simple papel, pero era como sentir que alguien estaba presente a su lado en el momento de necesidad. Y en el papel iba impreso una palabra de confianza, una palabra de fe, una palabra de ánimo en el momento de la prueba o la dificultad. Y las cartas llegaban y la gente las respondían. Y Pablo sabía muy bien de esto. Sabía que una carta no era solo el hecho de recibir un papel, sino que implicaba que había todo un proceso detrás de esa carta y varias cosas que colaboraban para que esto fuera realmente un hecho. La carta necesita de un autor, la carta necesita de un mensaje, la carta necesita de un receptor, de un papel, de una tinta. ¿Usted sabe que usted tiene una gran carta en sus manos? ¿Cuál es? ¿Cuál? El músico no me deja escuchar. Y la edad tampoco. La Biblia. La palabra de Dios. La gran carta que Dios escribió para nuestras vidas. Y la carta tiene un autor, Dios mismo. Y la carta tiene un mensaje, su palabra. Y la carta cumple con todos los requisitos porque tiene un receptor, usted y yo, la vida de todo hombre, mujer que vive en este mundo. Y la carta tiene un papel adecuado, su corazón y el mío, porque el pasaje dice que somos escritos no en tablas de carne, sino en carne de corazón. Y la carta tiene una tinta apropiada, la más maravillosa, la sangre de Cristo, que escribió allí el mensaje eterno, que perdurará hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia inalterable. Una carta que no se borronea, que no se aja, que no pasa del tiempo, una carta con un mensaje maravilloso. Ahora, una carta puede encerrar muchas noticias. ¿Quién recibió de ustedes alguna vez una carta? ¿Siempre fueron buenas noticias? No, dijo alguien por allí. No. Las cartas tienen las virtudes de tener algún tipo de sobresalto a veces en nuestras vidas. Llega la buena noticia. Tu hermano Jorgito consiguió trabajo, dice la mamá al hijo que está a la distancia. Tu hermana va a tener un bebé. Pero después llega otro tipo de cartas. ¿Toqué algo yo? Perdón. Otro tipo de cartas. Papá está enfermo. El trabajo está en peligro. Y traen tristeza a nuestras vidas. Y otras traen preocupación. Te llega una carta a tu casa y es una boleta municipal de multa del automóvil que hay que ir a pagar. Y la preocupación es que no son más 100 pesos ahora. Son 4, 5, 6 mil pesos. Y te trae preocupación porque hay que sacarlos de algún lado y no siempre están. La vez pasada me llegó una boleta que realmente, les digo, ni siquiera sé si era verdad. Pero bueno, para ir a discutir esto me tenía que ir a Dolores, a la ciudad de Dolores. Me fue mucho más fácil ir a pagar. Cuando llegué a pagar, le digo a la señora, vengo a pagar esto. ¿Cómo le va? A mí bien, pero a vos me parece que no tan mal, me dice, porque eran como 4.000 y pico de pesos. Cuando llegan esas cartas a uno le traen preocupación realmente. Reclamo de una deuda, una citación judicial que uno no sabe para qué, y tantas otras cosas que pueden ser los mensajes que traigan estos papeles. Ahora, en nuestro caso es diferente, porque la carta que tenemos nosotros siempre es una carta de buenas nuevas, siempre es una carta de bendición, siempre es una carta de ánimo, siempre es una carta de desafío para progresar. Y es una carta en la cual su mensaje es vivo y actual como el del primer día en que fue escrita. Porque es la gran carta de Dios. Y dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cantábamos una vieja canción nosotros cuando éramos jóvenes. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. Y es más, el mensaje que esa carta tiene
Y el mensaje que vos como carta tenés para dar al mundo tampoco cambia a través del tiempo. Y es un mensaje que será permanente y verdadero para la vida de cada uno que los reciban. Porque es el que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mensaje que no cambia, el mensaje por excelencia que cada uno de nosotros como cartas abiertas de Dios debemos transmitir a un mundo que está afuera, a un mundo que está perdido. No vale que yo les cuente mucho cómo está, ustedes lo saben. Un mundo en problemas, un mundo en violencia, un mundo en droga, un mundo en economía totalmente distorsionada, un mundo que está convulsionado. ¿Sabe qué espera ese mundo? Leer una carta que le dé un mensaje de ánimo. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces cuando estas cartas son leídas, muchas veces nos asociamos al desánimo. ¿Querés que te cuente cómo me va a mí? Y en lugar de hablarle de las victorias que Dios me da, me asocio hablando también de los problemas y las derrotas. Pero el mundo está esperando leer una carta que le diga que hay una oportunidad nueva, que hay un mañana diferente, que hay un tiempo distinto que se avecina. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Ahora, ¿qué clase de cartas somos nosotros? Vení, vení. Es un minuto, vení. Después te vuelves a sentar. Necesito 3 ayudantes. Sacá la carta que está allí adentro. Después volvés a firmar. ¿Qué problema? Es un sobre que está vacío, que no tiene ninguna carta. Una vida que no transmite nada. Gracias. Vení. Saca la carta que está acá. Un sobre que contiene algo, pero no lleva ningún mensaje. No dice absolutamente nada. No está vacío, pero tampoco transmite nada. Gracias. Un tercer voluntario. A ver. Ahí la señorita de Rubí. Venga, venga, venga. A ver qué tenemos acá. Sin miedo, no muerde nada. Por favor. La tercera carta. La carta que Dios espera que seamos cada uno de nosotros. Con un mensaje eterno y permanente. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. El mundo no puede dejar de leer estas cartas que lleven ese mensaje. Dios te ama y tiene un proyecto distinto para tu vida. Perdonen el trabajo, pero yo les dije, estoy en familia, así que en mis clases hago lo mismo. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que yo estoy llevando? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy dando? ¿Es realmente el mensaje que Dios dé? ¿Contiene mi vida este mensaje propiamente para yo poder darlo cada día? ¿Qué ven los que me rodean en mí? ¿Qué ven cuando abren el sobre? Cuando me analizan por dentro. ¿Me ven vacío? ¿Me ven con algo pero que no transmite nada? ¿O me ven con un mensaje realmente de ánimo, de poder, de esperanza? ¿Qué ven cuando miran en mí y comparan su propia situación? ¿Ven que hay logros que se pueden obtener? ¿Ven que hay formas que se puede salir de la miseria donde están viviendo? ¿Ven en mí la posibilidad de que aún pasando por situaciones similares yo les pueda mostrar que hay un mundo que se puede vivir de una forma diferente? A ver, hermanos, a nosotros no nos va a todos bien tampoco. Ni siquiera a los pastores no nos va todo bien. ¿A ustedes les va a todos bien? ¿Ustedes se enferman? ¿Sí? ¿A alguno le falta plata para algo? ¿Sí? ¿Sí o no? Parece que una iglesia de ricos esta.
Me vengo a ser ayudante de pastor de acá. No nos va todo bien. Nuestros hijos se enferman, tenemos problemas laborales y todas las mismas situaciones que tienen los demás. Ahora, ¿qué leen en nosotros cuando nos miran? La posibilidad de un cambio, la posibilidad de sobrellevar estas mismas cosas, pero de una forma diferente, entendiendo que no las sobrellevo yo con mis propias fuerzas, sino que las sobrellevo con las fuerzas que Dios pone en mi vida. Porque no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y si Él no habitara en nosotros y nos ayudara, vano sería tratar de luchar contra las circunstancias, porque las circunstancias se transforman en gigantes. Y David venció al gigante con el poder de Dios y no con su propio poder, ni con una simple piedrita. Imaginemos en esta mañana estar recibiendo una carta de Dios. Hoy entra un cartero por la puerta, dice: traigo una carta de parte de Dios, pero no viene dirigida a nadie. Mire cuántos somos. ¿A quién le gustaría hacerse cargo de esa carta? A todos, a la mayoría ya. Yo diría: es mía, ese mensaje es para mí, me la quisiera apropiar, ¿verdad? Quisiera que fuera para mí, cada uno quisiera ser el destinatario de esa carta. ¿Sabe qué? Dios no envió una sola carta. Dios ha enviado cientos de miles de millones de cartas, que somos los cristianos que habitamos en este mundo. ¿Y sabe Dios qué está esperando? Que cada una de estas cartas nos pongamos en la mano del cartero divino, de Dios, para que alguien esté esperando recibirnos y a través de recibirnos a nosotros, reciba el verdadero mensaje de victoria de parte de Dios, de cambio, de prosperidad, de sanidad y de todas aquellas cosas que Dios derrama realmente en los que creen. Pero el mundo necesita, como Tomás, ver para creer. El mundo está desengañado. El mundo no quiere más palabras. El mundo quiere ejemplos. Y la carta no habla de por sí misma, habla de lo que yo escribí en ella. Entonces, no vale tanto que hablemos nosotros, vale que dejamos que los demás lean en nosotros lo que escribió Dios en nuestras vidas. Él murió y resucitó, y Él ama al hombre y a la mujer. El pecado logró alejar a la creación de Dios de su mano, pero Cristo Jesús murió para restaurar el hombre y la mujer a ese plano de comunión con el cual Dios lo creó un día. ¿Y sabe quién tiene la responsabilidad de que la gente sepa esto? Usted y yo también. Cada uno de los que estamos en este lugar. A veces conocemos la carta de Dios, porque el problema a veces pasa que hoy las iglesias padecen por algo, hermano, y con vuestro pastor lo compartimos a veces en el Instituto Bíblico los días lunes. Nadie puede dar lo que no tiene. Un punto más que importante. Nadie puede dar lo que no tiene. A usted este sobrecito, primero, ¿qué le dijo? ¿Le dijo Dios te ama? ¿Cómo estaba? Vacío. ¿Y el segundo que abrimos le dijo Dios te ama? Ninguno de los dos le pudo dar lo que no tenía. Pero el tercero tenía el mensaje. Y este sí le dijo Dios te ama. Nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, ¿qué podemos dar nosotros? Solamente podemos dar lo que Dios nos da. No podemos dar lo nuestro, porque lo nuestro es humano, es pobre, es finito y alcanza allí nomás, alcanza hasta donde llegamos nosotros. Nosotros podemos solamente dar aquello que de Dios viene a nuestra vida. Pero lo que viene de Dios a nuestra vida viene a través de la palabra. Y créame, mi querido hermano y hermana, las iglesias están adoleciendo de conocimiento de la palabra de Dios. Los creyentes, compartíamos esto, le decía yo con vuestro pastor, recibimos preguntas en el Instituto Bíblico que uno no puede entender cómo son cosas que un cristiano no conozca. En el ABC de su vida cristiana. Aún en los primeros pasos es imposible que esas cosas no las conozcan.
¿Y sabe cuál es el gran problema? Que la carta por excelencia no se abre y no se lee el mensaje. Entonces después pretendemos dar palabras y consejos y orientaciones, pero basadas en experiencias nuestras. Y las experiencias humanas son humanas. Las que valen son las experiencias divinas. Y esas uno las toma a través de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y Jesús dijo que si no hablamos nosotros, las piedras iban a hablar, pero iban a hablar de la palabra de Dios. Entonces, si estamos dispuestos en este nuevo año de desafío a presentarnos delante de Dios como esas cartas vivas, esas cartas abiertas de la cual Pablo habla, tenemos que sí o sí llenarnos del mensaje de la carta por excelencia. Nuestros labios tienen que hablar de la palabra de Dios. Nuestros corazones tienen que latir al paso de la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que estar transformada cada día a la mente de Cristo por medio de asimilar la palabra de Dios. Nuestra experiencia de vida se debe regir solamente por los conceptos que la palabra de Dios marca para nosotros. Es la única forma que realmente estas cartas, al ser abiertas, podrán soltar verdaderamente un mensaje que pueda transformar y bendecir las vidas. Pablo conocía muy bien el poder de las cartas. Pablo iba a un lugar, comenzaba el trabajo, fundaba una iglesia, dejaba un encargado y se iba. Y quizás no volvía más, pero estaba presente a través de las famosas epístolas. Y ahí venían las cartas de Pablito. Pablito se acordó de Efesios. Pablito se acordó de Filipos y llegaba la carta. Ahora, ¿en qué circunstancias llegaban las cartas de Pablo? No siempre en las mejores. Pablo enviaba cartas de ánimo. Pablo enviaba cartas de exhortación. Y Pablo estaba encarcelado. Y Pablo estaba azotado y padeciendo el aguijón en la carne. Sin embargo, la carta de Pablo no llevaba sus propias cargas, sino que llevaba palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra de exhortación. Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. A los corintios, dejen de ser carnales, sean un poco más espirituales. Y llegaba la exhortación, pero la carta venía del rincón más oscuro de la cárcel. Lo que pasa es que Pablo, como carta viva de Dios, solamente transmitía lo que Dios quería que transmitiera. No transmitía sus circunstancias, sus sentimientos o sus conceptos, sino que transmitía la verdad del Evangelio de Cristo que él había conocido. Pablo había cambiado y había sido transformado y fue tomado por Dios realmente como una carta viva en aquel camino a Damasco, donde dejó de ser Saulo el perseguidor de los cristianos y con la luz resplandeciente de Cristo fue transformado y se convirtió en esto, en una carta. Y cuando él escribe esto a los corintios, lo escribe con la autoridad de decir: yo soy esa carta, yo soy leído por los hombres, yo me presto a esto. ¿Y sabe qué? Hasta nosotros los pastores somos cartas que debemos ser leídas por ustedes. Cuando un pastor se pone mal porque una persona ve en algo que no le agrada, está equivocándose. Nosotros también somos cartas, su pastor, yo, cualquiera de nosotros, y usted tiene derecho a leer en mi vida. ¿Y sabe qué? Usted tiene que leer en mi vida la verdad del Evangelio, porque mi responsabilidad es llevarlo a usted a vivir esa misma experiencia. Entonces acá no es que por estatus hay cartas y carteles. Acá somos todos cartas. Y Dios pide de cada uno de nosotros lo mismo. Expuestas y abiertas. ¿Para qué? Para que tú y yo, en el lugar donde estamos como una verdadera carta viva, podamos transformar ese lugar, transformar esas vidas y llevarlas a conocer un antes y un después. Donde Pablo estuvo y fue leído, nunca nada quedó igual. Todo cambió, todo fue transformado.
Enloqueció al mundo conocido en aquel tiempo con la verdad del Evangelio y fundó iglesias por tantos lados. ¿Saben por qué? Porque se limitó a esto, a abrir su vida y dejar que cada uno leyera en él la obra que el Señor le había mandado hacer. Qué importante que es una carta. ¿Cuántas hermanas que están aquí? Bueno, las jovencitas, si no la recibieron, los van a matar a los novios. Las casadas, si todavía se acuerdan y el marido lo hizo, van a decir, qué lindo viejo aquel tiempo. ¿Cuántas recibieron alguna vez una carta de su enamorado? Aunque su enamorado haya sido otro y no sea con el que se casó, porque esto puede ser también. Era el primer amor, como dice la palabra. ¿Y qué pasó cuando recibieron, hermanas, esa carta? Era un tesoro. ¡Ah! Yo sabía. ¡Ay! Destilaba dulzura esa carta. Ella la leía y la releía, la acariciaba, la guardaba bajo la almohada. Y algunas todavía las tienen guardadas. ¿Verdad? Bien. Qué lindo que es que esto pase con las personas. Que cuando reciban a uno de nosotros, sea una carta que para ellos destile miel, destile amor, destile comprensión, todo aquello que ellos están necesitando, que lo puedan encontrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa enamorada quizás estaba en un momento de tristeza por alguna situación y la madre le dice, llegó una carta para vos, y era la carta del novio, se olvidó de todo, empezó a saltar, se le acabó el problema y solo importaba que su amado se acordaba de ella. Sí, claro, es así, ¿no? Y cuando uno reciba la carta de Dios, a la gente debe de pasarle esto. Deben salir de su entorno pobre, triste y abatido y deben decir, este es mi amado. ¡Qué dulzura! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué ánimo! ¡Qué palabra más maravillosa! ¡Qué fortaleza que viene a mi vida! Y te levanta aún de las ruinas en las que uno está. Cuando la carta llega, el mensaje viene apropiado para nuestras vidas. Voy a terminar ya porque no nos va a dar mucho el tiempo. Cada carta tiene un destinatario apropiado. No le puedo mandar a Luis la carta que es para Jorge. Cada carta tiene un destinatario apropiado. Quizás vos te presentes delante de alguien y quieras hacer todo esto que hablamos y no logres ver un resultado. No te sientas mal, porque a lo mejor para esa vida la carta que Dios se tiene preparada es Él. Y fortuitamente en algún momento la persona se va a cruzar con aquel que tiene el mensaje apropiado para él. Porque acá lo importante es lo que el Señor dice. Mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y no importa si la palabra va a través tuyo o tuyo. Lo que importa es que la palabra hará la obra en los corazones. Amén, amén, amén. Así será. Gloria a Dios. Voy cerrando diciéndote estas palabras. Hay un mensaje en tu vida que es poderoso. Un mensaje que siempre debe hablar de ánimo, de fuerza, de poder, de bendición. Hay una palabra de confianza que no puede faltar en tus labios. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Estaré contigo todos los días de tu vida. Hay una palabra que te ayudará a enfrentar luchas y problemas y que podrás trasladárselas a otro. Caerán 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. Hay una palabra para el abatido. Y a veces somos nosotros también, ¿eh? El diablo se encarga de esto, de apretar. ¿Vieron cuando uno hace un matambre? Las hermanas o algunos hombres que lo hacemos también, uno no lo deja sino más, lo mete en una prensa y empieza a apretar. Yo tengo una de madera, lo deja así chiquitito y le saca hasta el último jugo.
el diablo aprieta también la prensa de la vida de nosotros. Pero cuando esto pasa, la palabra te dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Y en este nuevo año de sus vidas, la gloria de Jehová se levanta en este lugar. Y ha de amanecer un nuevo día para esta iglesia, y para tu vida, y para tu familia, y para tu entorno, porque donde vos estés, si estás dispuesto a ser usado por Dios, Dios te usará para bendecir a aquellos que te rodean. Y nada de lo que te rodea quedará igual si los que te miran y te leen encuentran en ti la verdad del Evangelio de Cristo. Cierro con esto. Voy a volver a mis papelitos. ¿Qué ven ustedes acá? Es un culto distinto este. Después el pastor no me invita más, no importa. ¿Qué ven acá? Nada. Bien. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué ven? ¿Ustedes? Un punto negro. Qué lástima. Porque esto es lo que nos pasa a nosotros. La hoja en blanco es tu vida y la mía. Pura delante de Dios. Y muchas veces, cuando algo mancha, porque este punto se transforma en una mancha, en una hoja que hasta ahora era inmaculada. Ustedes vieron una hoja blanca, limpia, pura. Y este puntito la manchó. ¿Sabes qué? Cuando tu vida como carta de Dios está siendo leída por los hombres y tu vida está de acuerdo a Dios, tu vida es la hoja blanca, pura, inmaculada. Pero cuando algo pasa en tu vida y una pequeña mancha viene, tristemente los que te rodean no van a mirar lo blanco que sigue siendo puro y bueno, sino que van a poner el ojo en la manchita y van a señalar esto, olvidando todo lo bueno que tienes. Por eso, tu hoja, mi hermano, y mi hoja tienen que estar cada día siendo lavadas por la sangre de Cristo, para que no haya un pequeño punto, una pequeña mancha que empalidezca la gloria de Dios en tu vida y la mía. Y cuando te vean y cuando me vean, glorifiquen a Dios por ver que se puede vivir de una forma diferente. Y quizás estamos pensando, cuando yo digo esto, en una falta, en un pecado y en algo, y no es siempre así. A veces hasta una buena intención puede traer una manchita a tu testimonio de vida. Pastor, cierro con esto nada más y no demoro más. Yo trabajé durante muchos años hasta que me jubilé como visitador médico. ¿Saben lo que es esto? Esos muchachos que con una valijita negra entran al consultorio y ustedes lo quieren matar porque se queda con el médico charlando adentro, vendiéndole medicamentos. No me lo digan porque yo sé que es así. Cada vez que salía, puñales me clavaban en la espalda. Yo trabajaba en un hospital, en varios, bueno, puntualmente en el hospital de Morón, y por la incidencia de nuestra iglesia había mucha gente que iba al hospital de Morón. Yo trabajaba para una empresa, por supuesto. Mi trabajo era ir a ver médicos ahí al hospital, visitarlos, promocionar los productos y demás para que ellos recetaran esos productos. Un día me encuentro una hermana. Hola, pastor, ¿cómo le va? Hola, hola, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo iba con mi maletín trabajando y me dice, ay, qué lindo, ¿trabaja acá? Sí, sí, trabajo en muchos lados, pero en uno de esos vengo acá al hospital. Me dice, ay, qué lindo, porque tiene oportunidad de ponerse a visitar enfermos entonces. ¿Cómo? Claro, como usted está acá, dice, tiene la oportunidad de poder estar orando por las personas enfermas. No, no, mire, usted está equivocada, digo. Yo acá no soy el pastor Juan.
yo acá soy Juan Longobuco, visitador médico de tal laboratorio, y vengo acá a trabajar, no a ser de pastor. Si yo quiero hacer de pastor y visitar enfermos, 11:30 de la mañana termina mi horario de trabajo, hasta las 2 de la tarde oro por los enfermos. Pero hasta esa hora a mí la empresa me paga para que yo vea médicos, no ore por enfermos. Y me miró extraña. Digo, no me está entendiendo, pero váyase y piénselo y va a ver que se va a dar cuenta cuando el Señor le va a revelar lo que le estoy diciendo. Me vio en la iglesia y me entendió. Me dijo, pastor, entendí. ¿Sabe qué pasa, hermana? Que si yo estuviera haciendo eso que usted me dijo, ¿era malo? No era malo, era bueno. Pero era una mancha, porque a mí en ese momento me estaba pagando una empresa para que yo trabaje para la empresa y no para la iglesia. Yo hubiera estado robándole a la empresa y hubiera estado manchando mi testimonio de 30 años de trabajo. Entonces ella entendió esto. Por eso digo, no siempre el punto que mancha es un pecado o algo malo. A veces algo que aparentemente es bueno, fuera de lugar, también mancha nuestra hoja. Y tenemos que cuidar esto, que nuestro testimonio hacia aquellos que nos ven de afuera sea como el papel limpio, blanco, que nada pueda hacer que levanten su mano y digan, lo que dice con la boca lo borra con el codo, dicho popular. Habla de algo pero vive de otra cosa. Amados míos, quiero pedir a Dios que les bendiga en esta mañana. Permítanme orar por ustedes, luego le dejaré a su pastor que él concluya la palabra esta mañana, pero quisiera orar por ustedes, por este nuevo año. Quise traer esta palabra como un pequeño desafío para ustedes a las puertas de un año nuevo, porque todo lo logrado hasta aquí es nada mañana. Si ustedes acá se quedaran y no hicieran más nada, abortaron el proyecto de Dios. Mañana hay algo nuevo por lograr. Mañana hay una nueva tierra por conquistar. Mañana hay vidas que tienen que conocer al Señor en este lugar. Y ustedes tendrán que tirar abajo estas paredes y producir ustedes que esto se duplique, se triplique, se cuatriplique en personas que conozcan a Cristo. Pero ¿saben qué? Solo eso va a pasar cuando desde este bendito correo cada carta salga enviada y lleve el mensaje a aquel que la reciba. Amén.